Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Eduard Argueta. Fíjate que el día de hoy yo quería comentarte algo muy importante, algo que no he contado, un testimonio que no he contado, un testimonio que nos pasó aproximadamente hace 8 meses aproximadamente nos pasó esto. Quiero contarte algo y no quiero que te cambies, no quiero que dejes este video, quiero que lo escuches hasta el final, porque tiene una palabra muy importante, una palabra muy poderosa, y quiero que escuches. Pero antes de eso quiero leerte un texto de la Biblia, porque para lo que voy a hablar ahorita tienes que entender esta parte de la Biblia. Quiero leerte en el libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 24, versículo 15, versículo 16, versículo 17 y 18. Escucha lo que dice. Dice, Ezequiel capítulo 24, versículo 15 dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo quito de golpe, escucha esto, he aquí que yo quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Escucha qué dice. Dice Ezequiel esto. Eso dice Dios, pero dice Ezequiel esto, después dice el versículo 18. Hablé al pueblo por la mañana y en la tarde murió mi mujer. Y en la mañana hice como me fue mandado. Imagínate, Dios le dice a Ezequiel: He aquí yo quito de golpe el deleite de tus ojos. No llores, no hagas lamentación. Y dice que después, al otro día muere su esposa, muere su mujer. Yo cuando leía esto, yo me ponía a reflexionar. Cuando no había yo entendido qué quiere dar a entender, yo decía: ay, a veces Dios es malo. Muchos creen que Dios es malo. Muchas personas piensan que Dios es malo. Y yo quiero decirte: no, Dios no es malo. Pero Dios permite cosas en tu vida y va a permitir cosas en tu vida para que tú seas moldeado a la manera que Dios quiere que seas moldeado. Sabes, te voy a contar algo que me pasó hace aproximadamente 8 meses. Hace aproximadamente 8 meses, fue como un 25, me acuerdo, un 25 de octubre, en el cual yo tuve un accidente que fue de muerte, casi de muerte, porque era para que yo estuviera yo muerto. Y a veces las personas te van a juzgar, te van a criticar, van a decir: el hermano le pasó eso porque está mal. El hermano le pasó el otro porque hizo las cosas mal. El hermano le pasó esto porque está en pecado, porque está mal. Muchas personas, cuando ven que te enfermas, cuando ven que te pasa algo, dicen: ese hermano está mal, y te empiezan a juzgar y te empiezan a criticar de una manera que tú hasta te desanimas. Porque en vez de que te ayuden, en vez de que te apoyen, en vez de que te digan ánimo, te empiezan a tirar y a echar tierra y a decirte de cosas. Pero ¿sabes algo? Esas personas no tienen el amor de Dios y no conocen al verdadero Dios. No conocen el verdadero amor de Dios. Mira cómo Ezequiel, acá Dios le estaba hablando y le dijo: no llores. Yo quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni hagas lamentación. Y al otro día muere su mujer. ¿Qué palabra le llegó tan tremenda? Muchas veces, muchos de los que se dicen y llamar ser profetas, los cuales ya no existen los profetas de estos tiempos, ni apóstoles, los cuales se llaman profetas, vienen y te profetizan una palabra solamente de bendición. No, que Dios te va a llevar a lugares hermosos, Dios te va a llevar a lugares y te va a usar de una manera no sobrenatural y tantas cosas, ¿no? Pero date cuenta las palabras de Dios, las verdaderas palabras de Dios, cómo eran antes. Eran palabras diferentes, eran palabras duras, diferentes. Yo me pongo a leer la Biblia y leo a los profetas y veo muchos profetas que sufrieron tanto,
verdaderos profetas que sufrieron. Pero yo quiero decirte, fíjate que una vez me empezó a doler mucho toda la espalda, me empezó a doler la espalda, me empezó a doler el cuello, me empezó a doler mucho la cabeza, que no me paraba el dolor, yo no entendía. Y empezaba yo a tener unos sueños, soñé, antes de que me pasara este accidente, empecé a soñar muchas serpientes. Y yo decía, ¿qué será? Me ponía a llorar, me ponía a llorar, me ponía a llorar. Me empezó a doler todo acá, un dolor como de una semana el dolor. Y un día me fui a un culto de intercesión, de oración, en la iglesia. En la iglesia Jesús es el Camino, hacen estas hermanitas hacen intercesión todos los miércoles, de 9 de la mañana, creo que a 1 de la mañana, a 1 de la tarde. Entonces ese día yo fui, porque me sentía yo adolorido, me sentía mal, yo quería que alguien orara por mí, pues me sentía yo mal, ¿no? Yo llegué ese día a orar a que oraran por mí. Y cuando hacen el llamado a las hermanitas, hermanitos, alguien, las hermanitas ya son ancianitas, ya son viejitas, dicen, hermanitos, alguien que quiera pasar, a que le oremos, a que necesite una oración, alguien que quiera pasar. Entonces yo pasé, dije, yo quiero. Cuando yo paso, hermanos, yo pasé, me hinqué y empezaron a orar por mí. Una hermana empezó a orar, empezó a hablar en lenguas y empezó a dar palabra de profecía. Dios lo usó en el don de profecía. Entonces me empezó a decir, el enemigo te ha atacado mucho, te ha estado atacando mucho y ha enviado ataques, y yo veo ataques hasta en tus hombros, me dijo. Y era donde me dolía, imagínate. Pero me dice algo muy importante que yo recuerdo, y me dice, siguió hablando en lenguas y dice el Señor que te va a llevar a un lugar donde nunca has estado. Y yo en ese momento estaba cerrado mis ojos y veo en mi mente como una imagen, bien en mi mente rápido, o un pensamiento, y yo me vi como en un hospital, y yo en mi mente dije, lo reprendo en el nombre de Jesús, dije, yo no voy a estar ahí, yo declaro cosas buenas. Entonces fíjate que me vuelve a decir, dice el Señor que te va a llevar a un lugar donde nunca has ido, pero no vayas a tener miedo, no vayas a temer, me dijo, porque Él va a estar contigo en todo momento el Señor va a estar contigo, me dijo. Y me volvió a decir, dice el Señor que no vayas a temer a donde vas a ir, porque Él va a estar a tu lado en todo momento, me dijo. Yo, hermanos, pasó los días, pasaron como 4 o 5 días, y yo fui a trabajar, pues iba yo a mi trabajo. Cuando me iba yo a mi trabajo, iba yo manejando. Yo iba manejando aquí por Chedraui, de la Chedraui Oriente, por donde están los soldados. Ahí iba a mi trabajo, iba hacia el centro. Entonces un carro se mete para entrar en esa calle, para irse por Chedraui. En esa calle hay un retorno ahí para meterse a Chedraui. Yo iba manejando, sí iba un poco rápido. Cuando iba, este señor no me miró. Yo tenía preferencia, tenía que ir, no tenía que pasar, él se tenía que esperar. Entonces él no me mira y cuando choco y salgo volando, pero donde salgo volando me paré con el cristal y me rompí todo acá. Del golpe quedé inconsciente. Dicen que yo quedé abajo del carro. Dice el traumatólogo, porque también se me quebró la mano. El traumatólogo dice, no, si mi primo te vio, dice que te estaban sacando abajo del carro y él pasó en su carro y te vio, dice que te estaban sacando de debajo del carro como 6 personas. Y yo dije, pues no sé, yo no lo vi, no me acuerdo, le digo. Ya le pregunté a otra amiga y me dijo lo mismo. Sí, pensaron que habías muerto porque estabas inconsciente y te estaba saliendo sangre y pensaron que había muerto. Pero cuando se dieron cuenta que estaba respirando, te intentaron sacar. Yo recuerdo que ya estando en la ambulancia abrí mis ojos. Antes. Cuando estaba yo tirado en el piso, abrí mis ojos y un policía me dice, tranquilo, tuviste un accidente. Y me dice alguien que le podamos hablar, entonces yo le dije, ahí está el número de mi papá, pon mi huella, como pude, puse mi huella. Y ya fue que le marcó a mi papá llegó rápido. Cuando abro mis ojos, me dormí, después ahí me dormí, me quedé otra vez. Cuando abro mis ojos,
Ya estaba yo en la ambulancia, Y dice mi papá que entra a la ambulancia y dice, tranquilo, que me dijo. Y dice que yo le dije, sí, Dios tiene el control. Y le dije así a mi papá, yo todo moribundo, le dije, Dios tiene el control. Porque yo sabía, yo sé que Dios tiene el control de todo. Yo sé, uno sabe cómo está. Yo sabía que Dios tenía el control de todo en ese momento. Fíjate que después pasó el día, estaba yo en el Gómez Maza. Ya luego de estar ahí, llegó una persona, firmé un papel y me trasladaron al Hospital Muñoz, al que está en el centro. Entonces ya en el Hospital Muñoz, cuando empiezo a recobrar ya memoria bien, porque se me olvidaba, tantito me decían algo y se me olvidaba, bien feo estaba al inicio, se me olvidaba todas las cosas, por el golpe se me olvidaba, como una amnesia quedó en el inicio. Entonces, yo ahí me acordé, estando en el hospital, acostado, me acordé y yo ahí dije, este era el lugar donde me habían dicho que Dios me iba a llevar. Y yo me puse a pensar y dije, pues, quedé meditando, quedé pensando y dije, pues este es el lugar, porque nunca había en mi vida estado en un hospital, nunca había estado yo en un hospital. Pasaron los días, 5 días internados, me hicieron estudios de mi cabeza, de los golpes de mi mano, me enyesaron, todo salió perfectamente bien, no pasó nada. Mi moto me la compuso el seguro, todo quedó bien de mi moto. Por cierto, sí, la moto había quedado también por ahí, le voy a poner las fotos cómo quedó. Había quedado la moto hecha pedazos de la parte de adelante. Del rin todo se le dobló, las barras, todo, porque sí fue muy fuerte el golpe. Entonces fíjate que pasaron los meses, pasaron los días, pasaban las horas, y yo le preguntaba en mi mente al Señor, yo sé que yo conozco mi condición, le decía, en mi mente, o a veces orando, pero ¿por qué me permitiste pasar ese proceso? Yo no le reclamé a Dios, pero yo le preguntaba, que quería yo saber, le preguntaba al Señor que quiero saber por qué permitiste que yo pasara eso. En primera, mi moto está bien, Señor, le digo, mi moto está bien, mi moto quedó bien, la compusieron y todo. Mi mano sí se quebró, pero la puedo mover bien, quedó bien, no me hicieron cirugía ni nada, o sea que quedó como antes. En la parte de acá de mi ceja, que se abrió dicen que se miraba hasta el cráneo, me lo costuraron y quedó bien, Señor. No me pasó nada, no hubo ningún coágulo, nada, todo excelente. Y yo le preguntaba al Señor, ¿cuál era el propósito por el cual me llevaste a ese hospital? Decía, tal vez quieres que yo me dé cuenta de la gente hospitalizada. Sí, ya me di cuenta, Señor, de la gente hospitalizada, le digo. Pero fíjate que el señor que me atropelló, era un señor ya grande de 79 años, casi 80. Este señor, ya estaba grande, no me vio, pues. Y me comentaban que él era una persona que se había apartado de los caminos de Dios, que en su tiempo él estuvo en los caminos de Dios y se apartó de Dios. Fíjate que yo un día orando ahí en la iglesia, estaba yo cantando alabanzas, pero en mi mente pasaba mucho el señor que me atropelló. Pasaba mucho, ya después de que pasó como 6 meses después del accidente. Yo estaba yo cantando y pasaba mucho en mi mente este señor. Seguía yo cantando las alabanzas, volvía a pasar en mi mente. Empezó la prédica, volvía a pasar en mi mente. Y yo entendí que Dios estaba hablando en mi corazón, que quería que yo le fuera a hablar de Dios a ese señor que me atropelló. Entonces yo le marco a su hijo y le digo, oye, brother, mira, es que quiero hablar con tu papá. Dios me puso en mi corazón que yo fuera a hablarle, que yo fuera a decirle que Dios le ama, que hay un Dios que lo va a transformar, que hay un Dios que lo va a cambiar, y quiero hablar con él. El muchacho me dice, no pasa nada, tranquilo, y después le hablas, ahorita no. Yo le dije, pero es que, amigo, si te das cuenta, la vida se puede perder muy rápido y Dios me lo está poniendo que yo vaya a hablar con tu papá, le digo.
Y me dice, pero ahí después, amigo, me dice. Y pues yo, pues no quiso, dije, bueno, señor, yo pues no quiso el muchacho. A los 3 días después de que pasó eso, a los 3 días, yo veo en el WhatsApp de este muchacho un moño. Y yo me saqué de onda, pues, porque vi un moño. Y le digo, le mando WhatsApp, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué tienes ese moño? Y me dice, ay, hermano, mi papá falleció, me dice. Yo cuando me dijo eso de mi papá falleció, me sentí tan mal, porque no pude hablarle de Dios. No pude llegar y decirle, Señor, Dios le ama, Dios quiere cambiarlo. Y Dios permitió el accidente, aunque me haya porraciado por usted, le quería yo decir. Pero yo creo en Dios. Y yo creo que ese accidente no fue por casualidad. Y yo le pregunté, oye, pero ¿cómo estaba tu papá, pues? Y me dice, es que, pues sí, se echó a perder en su tiempo, pero después del accidente se empezó a acercar más a Dios, me dijo. Después del accidente ya oraba, me dijo. Se empezó a acercar más a Dios. Y yo entendí que ese accidente era por esa alma, por esa persona, porque Dios en su infinito amor y misericordia quería salvar a ese varón, que yo lo creo que lo salvó, porque no fue el accidente por casualidad y no fue de vicio ese accidente, sino yo creo que Dios salvó a esa persona, yo creo que Dios salvó a esa persona. Entonces yo entendí que en el Evangelio vamos a sufrir. En el Evangelio vamos a sufrir, no solamente te la vas a llevar tranquilamente, no solamente te la vas a llevar relax. Muchos empiezan a sufrir y ya se quieren salir del camino de Dios. Empieza una prueba, que el hermano no te saludó, que el hermano no te contestó, que te miraron mal y ya te quieres salir del Evangelio, cuando muchas cosas difíciles pasaron esos siervos de antes. Mira, yo aquí tengo anotado que, por ejemplo, el apóstol Pablo fue decapitado. El profeta Isaías fue aserrado, o sea que lo cortaron a la mitad con una sierra. En la época del reinado del rey Manasés fue aserrado. Esteban, el primer mártir, fue apedreado. Santiago fue decapitado. Tomás lo lanzaron con lanzas, lo cruzaron y lo mataron. Simón el cananeo fue cortado a la mitad. Y yo te quiero preguntar hoy a ti, ¿qué te ha pasado para que te alejes o quieras alejarte de Dios? Dios no te ha hecho nada. Él no te ha hecho nada. Tal vez los hermanos te han hecho algo, tal vez alguien te hizo algo, el pastor te hizo algo, tal vez. Pero el Señor no tiene la culpa. Y déjame decirte que si has sufrido debes de sentirte bienaventurado. Yo después de, aunque me criticaron, me decían, es que el hermano chocó porque está mal, porque esto y por el otro, por eso chocó el hermano, por eso le pasó ese accidente. No, yo sé que no. Yo sé el propósito que Dios tuvo con ese accidente. Yo sé el plan que Dios tuvo con ese accidente. Entonces yo te digo, todo lo que suframos en esta tierra, todo lo que pasemos en esta tierra, no se va a comparar con lo que Dios tiene para nuestra vida allá en la eternidad en el cielo. Así que yo te ánimo, comparte este video. Es un testimonio que hoy sentí compartirlo y dije, voy a compartirlo. No lo he compartido así, solamente en la radio una vez lo compartí. Pero quisiera que lo compartieras. Es un testimonio muy bonito. Es de ese accidente que tuve en octubre. Ahí voy a poner unas imágenes de cómo quedó el carro, cómo quedó la moto y yo también. Pues ánimo, no te quedes, no te desanimes, busca a Dios. Dios quiere cambiar tu vida. ¿Quieres buscar a Dios y no sabes cómo? Mándame un mensaje. Vamos a tratar de guiarte bien en el nombre de Jesús, ¿sale? Mi nombre es Eduardo Argueta, Dios te bendiga mucho y nos vemos pronto. Bendiciones a tu vida, pasa una excelente noche, ¿sale?